Así que mi hermano le invito a que usted tome su Biblia y tome su libreta de apuntes. Recuerde nunca dejar de tomar nota. Esa es una gran diferencia. Yo le insisto mucho en esto porque si simplemente venimos y simplemente estamos aquí y venimos y escuchamos la palabra del Señor, pero a veces ni traíamos Biblia, ¿no? Pero tampoco tomamos nota, entonces pues parecería que estuviésemos viviendo como una religión más, ¿no? Algo como superficial, pero no. Usted y yo sabemos que el culto, el tiempo de congregarnos es un tiempo de aprendizaje. Esto, precisamente, este lugar y estas reuniones son una escuela bíblica. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Así que tome su esfero, tome su libreta de apuntes y quisiera, mi hermano, invitarlo a que continuemos con este estudio bíblico que el Señor nos permitió iniciar la semana inmediatamente anterior acerca de mi transformación, ¿sí? Mi proceso de transformación reflejado en la creación. Es lo que estuvimos hablando la semana pasada, es lo que el Señor nos ha venido diciendo, pero quedamos como en el camino, ¿sí? Quedamos por allí como en el versículo 8 y podemos continuar, que el Señor nos da la vida y nos da el permiso para continuar. Entonces ubíquese por favor en el libro de Génesis, capítulo número 1, versículo desde el 1 en adelante, y nos vamos enchufando, nos vamos conectando con todo este proceso que el Señor nos ha venido dando entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hasta ahí vamos, ¿listo? Hasta ahí vamos, hasta ahí vimos el jueves anterior, que fue el último día del estudio bíblico de la semana pasada. Entonces continuemos, ubiquémonos entonces allí, porque nos quedó bastante claro, ¿no? Lo que el Señor nos enseña acerca del orden, ¿no? Lo hablamos, el orden. Dios lo primero que hizo fue clasificar, ordenar, poner las cosas en su lugar, y bueno, de ahí en adelante continuó. Y sigue diciendo entonces el versículo número 9. Dijo también Dios, recuerde que el Señor creó con sus palabras, envió su palabra y produjo cosas nuevas, produjo algo nuevo e inesperado, dice por allí el significado de crear. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vamos por el tercer día de este tremendo proceso de la creación. Y aquí podemos entender muchas cosas. Primero, el Señor separó lo seco de los mares, ¿sí? Lo separó, lo puso
en un lugar, lo puso en un lugar donde podía estar como junto, ¿no? Siempre la tierra, lo seco, estaba junto, estaba todo reunido y lo separó, ¿sí? Sigue el Señor haciendo lo suyo, separando, clasificando, ordenando, y entonces salió lo seco, porque hasta donde entendemos, hasta donde podemos ver en la palabra del Señor, todo era mar, ¿no? Todo era como agua, todo era mar, todo era mares, aguas. Y no había la tierra, no se veía la tierra. Entonces lo que hizo el Señor fue que se descubra la tierra y que los mares se reúnan, las aguas se reúnan en un solo lado. Y bueno, el Señor los llamó océanos. Y de ahí en adelante, entonces dijo el Señor: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé su fruto. Mire, la tierra podemos compararla o podemos conectarla con el ser humano. ¿De dónde fue tomado el ser humano? Pues de la tierra, del polvo, ¿verdad? Del polvo. Dice la Biblia que el Señor tomó polvo. Más adelante lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar entendiendo. El Señor tomó polvo de la tierra y formó al hombre, ¿sí? Y de ese mismo hombre, más adelante sacó una costilla e hizo a Eva, a la mujer. Entonces, la tierra, tipología del ser humano, ¿sí? Es más, el nombre Adán quiere decir tierra rojiza, ¿sí? En el original, la palabra que se usa para Adán significa tierra rojiza. Entonces, el hombre fue tomado de la tierra. La palabra del Señor habla y dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. También lo dice Eclesiastés, ¿no? Eso lo podemos ver más adelante. Entonces, tierra, tipología del ser humano, ¿vale? Ahí estamos. Pero el Señor descubrió lo seco, descubrió los mares, pero además también no dejó la tierra sola allí, árida, como pelada, podríamos decir. No, el Señor puso la tierra y el Señor descubrió la tierra e hizo también que brotara hierba verde y que brotara también árboles. Mire, dice la Biblia: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. No solamente el Señor descubrió la tierra, descubrió lo seco, no, sino que también además le dio la orden a la tierra que produjera hierba verde, que produjera árboles, y empezó a dar fruto. Entonces, el ser humano, bueno, tierra, tipología del ser humano. El ser humano, Dios da la orden para que dé fruto esa tierra, tipología del ser humano, de los hombres. Igualmente podemos entender y podemos ver cómo el Señor quiere que nosotros demos fruto. De la misma manera que el Señor le mandó y dijo Dios: júntese las aguas. En el versículo 11 después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Dios nos puso en este planeta, Dios nos hizo existir para que usted y yo seamos productivos y seamos bendición para muchas personas a nuestro alrededor, y aún personas que ni siquiera conoceremos jamás. Dios nos creó para que fuésemos productivos y puso un diseño creador, puso un diseño creativo mejor en nosotros para que fuésemos bendición y fuésemos de beneficio y de productividad para todo el lugar donde Dios nos colocó. Dios no nos creó jamás. Escúcheme, y si alguien me está escuchando por primera vez, qué bendición que pueda escuchar esto. Y usted, mi hermano y mi hermana, que ya lo sabe, recuérdelo por favor. Dios jamás trae a la tierra, a la existencia en este planeta a alguien para que simplemente sea una desgracia, para que simplemente consuma recursos y nada más, y viva una vida tal vez desgraciada, viva una
una vida arruinada, una vida terrible. No, jamás el Señor ha creado eso. Nunca el propósito de Dios ha sido que el ser humano sea estéril. Nunca el propósito del Señor fue que el ser humano fuera improductivo, que no hiciera nada, que no produjera nada, que fuera inútil, por decirlo de esa manera. No, jamás. El Señor nunca lo creó así. El Señor nunca lo hizo así. Dios creó al hombre y Dios puso al hombre y te puso a ti, me puso a mí en esta tierra para que fuésemos productivos. Y siempre que decimos productivos, o al menos por lo general, cuando decimos productivos, estamos pensando en dinero, ¿no? Siempre, bueno, el 90%, digámoslo. Que decimos ser productivos, entonces estamos pensando en plata, en dinero. Hoy yo tengo que ser productivo, sí, plata, dinero, posesiones. No, productivo. ¿Sabe qué es ser productivo, mi hermano y mi hermana que me ve, que me escucha? Ser productivo es que tomemos las cosas que Dios nos dio y las pongamos al servicio de las demás personas. Le repito otra vez. Tomar los talentos, las virtudes y las capacidades que el Señor te ha dado a ti y a mí, tomarlas y ponerlas al servicio de las demás personas. Servir a los otros. Ahí somos productivos. Sí, servir, escúcheme, servir, pero es que servir es gratis. Pero es que servir no me trae beneficio, no me trae una ganancia económica. Es verdad. Pero eso es ser productivo aquí en la tierra. Eso es que tú y yo seamos productivos aquí en la tierra. Que sirvamos, hermano. Mire, alguien puede tener muchos talentos. Alguien puede saber muchísimo. Que si no pone ese conocimiento, que si no pone esos talentos al servicio de la gente, si no pone esos conocimientos, esas capacidades, destrezas, talentos al servicio de alguien o de muchas personas, ese hombre, esa mujer fue improductivo, fue inútil en esta tierra. Si todo se lo acumuló para él o para ella y nunca compartió su sabiduría, su conocimiento con alguien, con nadie, nunca le compartió nada, sino que todo y dijo, yo he escuchado personas que dicen así, no, yo esto me lo llevo a la tumba, hablando de algún conocimiento. Nunca compartió su conocimiento, su entendimiento, su sabiduría, destreza con nadie. Por egoísmo, porque decía, no, yo soy el único que, y si yo comparto esto, me ponen la competencia, me quitan los ingresos, me quitan la plata, tal vez. Ese era el pensamiento, es el pensamiento de muchas personas. Y si esa persona y si ese ser humano no cambia de mentalidad, llega el final de sus días y fue una persona improductiva. Fue una persona que pudo haber servido muchísimo más. Pudo haber producido muchísimo más beneficio a las personas que lo rodeaban y a muchos más si hubiese querido servir. Por eso el Señor habla de la grandeza del servicio, ¿no? Recuérdelo, por favor, recordémoslo. El Señor dice, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, tiene que ser el que más sirve. Y si alguno de ustedes tiene autoridad, está por allá arriba y es el que tiene autoridad, que sea el que más sirve. Así dice la Biblia y lo hemos leído, ¿no? Lo hemos estudiado. Por eso se lo dejo para que usted tome nota, lo apunte y no se vaya a perder nada de esto. Entonces, si una persona sabe muchísimo, pero no quiere enseñar, no quiere compartir sus conocimientos, puede ser el genio de los genios realmente, que su talento, que sus capacidades, que su sabiduría va a ser poco productiva. Para que no lo pongamos tan triste, ¿no? Va a ser poco productiva. Sí, va a lograr hacer muchas cosas, pero siempre lo que logró hacer fue pensando en una ganancia. Siempre lo que logró hacer fue pensando en un beneficio propio. Yo se lo he contado, se lo he dicho. Investigue lo que eso está por internet. Las mayores multinacionales mundiales, empresas han nacido de una idea. Y no de una idea de ganar plata, no.
de la idea de servir a los demás, de la idea de hacerle más fácil la vida a alguien. De ahí, de esa idea, de ese impulso, de esa iniciativa han nacido las más grandes y mejores empresas que usted pueda conocer hoy en día en el mundo. Sí, señor. No, no por el anhelo de hacer plata, no, y es un mal principio, a propósito, es un mal principio que guiemos nosotros como padres a los muchachos a estudiar algo que no les gusta, que porque da plata. Ay, no, no, eso no está bien. Eso es incorrecto. Va a ser un desdichado ese muchacho. Si no, cualquier persona, cualquier ser humano que no le saque gusto a lo que hace, cualquier ser humano que no disfruta de su trabajo, que no disfrute de lo que hace, es un desdichado en esta vida, porque todos en esta tierra tenemos que convivir. Todos tenemos que convivir con lo que hacemos. Todos tenemos que vivir de lo que hacemos, de lo que estudiamos, en lo que nos empleamos y ganarnos el sustento. ¿Y qué tal todos los días haciendo algo que no le gusta hacer, pero porque da plata? No, terrible, triste. Le repito, las mejores cosas, las mejores ideas, las mejores empresas y más grandes han nacido de una idea, y no una idea de hacer plata, no, una idea de servir. Y así como el Señor le dio la orden a la tierra, descubrió lo seco, reunió las aguas en un solo lugar y le llamó mares, le llamó océanos, y a lo seco le dio la orden y le dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé fruto, árboles de fruto, que en el fruto esté su semilla según su género. Asimismo el Señor, escúchame, asimismo el Señor nos dice a usted y a mí: te he dado muchas capacidades, te he dado dones, y la orden de Dios es: produce, produzca la tierra, hierba verde, produzcamos. Es la orden del Señor. Es la orden del Señor. No esconda el talento. Ahí nos vamos y nos conectamos con la parábola de los talentos. No escondamos el talento. No, aquel que fue egoísta y que era amargado porque renegaba de su Señor todo el tiempo. No, yo sabía que tú eras un hombre duro y muchas cosas más. Ese fue egoísta y no quiso producirle ganancias a su Señor. Sin importar que fue el mismo Señor el que le dio el talento, dijo: no, yo no le quiero dar ganancias a ese señor, no sé qué. Y agarró y enterró el talento. ¿Y qué pasó? ¿Acaso el talento germinó y dio fruto? No, porque era un talento que había que poner a producir, que había que negociar. Y negociando ganar más. No era una semilla, era un talento que había que poner al servicio de los demás para que produzca fruto. ¿Y qué ganó este hombre? ¿Qué ganó este hombre negligente? Nada. Se ganó que lo poquito que tenía, entonces le fuera quitado. Eso se ganó. Eso sí se ganó. Lo poquito que tenía, se lo quitaron. Porque no quiso servir. Porque no quiso no quiso dar fruto. No quiso ser productivo. No, fue egoísta. No, como yo me voy a poner a regalarme. No, esto cuesta. Es que yo estudié, es que yo me maté las pestañas, me las quemé, dice alguien, estudiando como para venir yo a regalarme. No, ¿qué tal? No, paguen. Y siempre es pensando en el dinero. No, por supuesto que sí. Hay que trabajar y ganarnos el sustento con el trabajo. Por supuesto hay que cobrar. Pero no olvidarnos de servir, hermano. No olvidarnos de servir. Mire, conozco gente grande. Escúcheme, por favor, esto me parece muy importante. Tal vez usted lo haya escuchado muchas veces, pero una vez más nos bendice. Conozco gente grande. Conozco médicos reconocidos, hermanos, respetados en el gremio como de los mejores, hermano, y son gente sencilla. Son gente cristiana de Dios, de los que le estoy hablando, que conozco. Y son gente sencilla, hermano, que quieren servir, que tienen vocación por lo que hacen, que se les nota a leguas por fuera. A simple vista se les nota que lo que estudiaron no fue porque daba plata, sino porque les gustó.
y porque lo disfrutan, hermano. Es impresionante, es maravilloso. Entonces, esa gente es productiva. ¿Y usted cree que esa gente es arruinada? ¿Y usted cree que estas personas que le estoy hablando son arruinados, son pobres? No, hermanos, son prósperos, bendecidos. Sí, Señor. Porque es que el pensar de la gente, el pensar del ser humano promedio en nuestra cultura, es eso, es pensar en que ¿cómo así que sirva? Entonces voy a hacer todo gratis, entonces voy a regalar mi trabajo todo el tiempo. Entonces, no, eso se quieren aprovechar de uno. No, 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 no. Su trabajo vale. Y Dios le autoriza que usted cobre por su trabajo, por supuesto que sí. Pero cuando tenga oportunidad de servir, sirva, hermano. Le pongo ejemplos, para que nos quede un poquito más claro. Alguien estudió, por ejemplo, electrónica, ¿sí? Estudió electrónica y sabe arreglar un televisor, sabe arreglar aparatos, pero también sabe diseñar circuitos y sabe programar tal vez. Bueno, sabe muchas cosas, es muy inteligente esa persona. Y un primo, un tío, el papá, la mamá, alguien necesita alguno de esos servicios. Uy, no, mira este televisor nuevo y me falló y lo llevé por allá donde un técnico y de pronto esas malas experiencias que a veces pasan. Y no, mira, entonces me lo dejó peor y como que me le sacó partes. ¿Y qué tal ese cristiano sabiendo hacerlo? Ni siquiera a su familia querer servir. ¿Ah? Eso es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo. Que en nuestras vidas haya pasión, mi hermano. Escúcheme, el Señor nos lleva por una ruta espectacular. Que en nosotros haya pasión. Mire, si usted y yo vivimos la vida sin alguna pasión, sin algo que nos apasione, sin algo que nos mueva, sin algo que nos impulse, hermano, estamos desperdiciando nuestra vida. Porque la Biblia siempre me muestra gente que se apasionó. La Biblia siempre me muestra gente apasionada por una visión, apasionada por algo, apasionada por un propósito, apasionados por Dios. Recuerdo a Sadrach, Mesach y Abednego y al mismo Daniel, apasionados por una visión, apasionados por un Dios que los había sacado de Egipto, que sus padres les habían contado, por un Dios que les había dejado mandamientos, una ley, y ellos cumplían con agrado. Y ellos se apasionaron. Escúcheme, si no hubiera pasión, no hubiera sucedido lo que la Biblia nos relata. Si en Sadrach, Mesach y Abednego no estuviera la pasión por las palabras de Dios y por el Dios que les había escrito esas palabras, ellos no hubieran hecho lo que hicieron. Pero ante el mandamiento del rey, apremiante, a propósito, ellos dijeron, ni siquiera hay necesidad de que hablemos de esto, oh rey. Esto ni siquiera deberíamos hablarlo porque lo tenemos claro y somos radicales en eso. No vamos a adorar esa estatua, punto. Nuestro Dios es todopoderoso y nos puede librar del horno. Y así no nos libre, no hay problema, morimos. ¡Oh, tremendo! Pasión, hermano, pasión. La pasión nos lleva a ser fructíferos. La pasión nos lleva a ser fructíferos. La pasión nos lleva, mi hermano, a ser productivos, a ser de bendición para la gente. Y cuando servimos y cuando somos productivos, entonces Dios mismo se encarga de bendecirnos. Porque ahí está la grandeza del servicio. Cuando servimos a los demás, hay grandeza. Y Dios nos bendice. Dios nos bendice. Dios mismo se encarga de bendecirnos. Dios mismo se encarga de bendecir nuestras vidas. Dios mismo se encarga, mi hermano, de hacer que sobreabundemos en todas las cosas. Dios mismo lo hace. Pero el que siempre está pensando en dinero y se limita a hacer solamente para lo que lo contrataron y tiene la oportunidad de aprender algo más,
pero no lo aprende porque a mí no me contrataron para eso, entonces yo ¿por qué me voy a regalar? Por ese pensamiento y por ese sentimiento de injusticia que mantiene el mundo, la gente sin Dios, por ese sentimiento de injusticia y esa percepción, es que la gente no prospera, es que la gente no es bendecida, por eso. Porque todo el tiempo están pensando que están beneficiando al uno, que están beneficiando al otro, que no sé para quién estamos trabajando, que entonces, no, mejor dicho, estoy tapando de plata al jefe. Y esa es la mentalidad, hermano, de ruina y de desgracia y de miseria y de mediocridad que lamentablemente tenemos que sacudirnos porque está incluida en esa cultura humana que nos enseñaron. Tenemos que sacudirnos la de encima. Quitémonosla, mi hermano, así como Bartimeo, cuando escuchó que el maestro le llamaba, él se quitó la capa que tenía encima. Tenía una capa, dice la Biblia, y él arrojando la capa fue en pos de Jesús. No sé cómo lo hizo, era ciego, pero fue a donde Jesús. Pero lo primero que hizo fue quitarse esa capa. Quitémonos, mi hermano, esa mediocridad de encima que el sistema, que la cultura nos quiere meter, nos quiere llevar, nos quiere introducir, mi hermano. Quitémonos eso de encima y aceptemos la invitación de Dios. Sirvamos. Mire, Dios ha sido tan bueno y me lo ha enseñado. Yo se lo he contado. Permítame contárselo una vez más. Dios nos permitió a toda la familia, empezando por mi papá, ser músicos. Y mi papá, cuando estábamos desde muy pequeños, él nos introdujo, nos inspiró a la música. Y mi hermana también empezó a estudiar desde muy temprano. Yo desde que tenía 6 años empecé a estudiar la trompeta y Dios nos permitió aprender. Llegamos a la vida cristiana y empezamos a ver una falencia en los grupos de alabanza. Empezamos a ver una falencia y una mentalidad que precisamente le estoy hablando, una mentalidad conformista, ¿sí? Una mentalidad mediocre que, le repito, no es culpa de la gente, está en la cultura, por eso tenemos que ser conscientes de ello y sacudirnos de eso. Y había una mentalidad muy conformista y entonces decían, no, Dios lo que mira es el corazón. Hermana, pero usted canta desafinada, hermano, pero usted se desafina, ¿por qué no estudiamos? No, el Señor, lo importante es el corazón. Dios la escucha y si lo hace con todo su corazón está bien y es verdad, es correcto. Pero ¿por qué para Dios lo peorcito? ¿Y por qué la gente para el mundo entonces sí se prepara, estudia, hacen conservatorio, hacen carrera profesional, años, hermano, estudiando un instrumento, estudiando la voz, para ir y servirle al diablo y ganar plata y hacer que la gente se pierda? ¿Ah? Entonces nosotros entendimos cosas como esas y empezamos a introducirnos allí. Y cuando Dios nos permitió estar en la ciudad desde la ciudad de Tuluá, cuando arrancamos la vida cristiana, empezábamos a enseñar a algunos hermanos, algunas hermanas, gratis enseñándoles, porque queríamos ver mejor el grupo de alabanza. Luego fuimos a la Unión y también la Unión Valle, ahí estuvimos haciendo algunas escuelas, algunas clases de los instrumentos que sabíamos. Mi hermana Mónica, mi papá, este servidor, mi cuñado Jorge, todos. Luego llegamos a Palmira y el asunto era mucho más grande, ¿no? Ya la iglesia era muy grande, habían más personas en la alabanza, por lo tanto había más gente a la que enseñar. Y empezamos a enseñar, les decimos, venga, vamos a enseñarle lo que sabemos, porque ni somos profesionales ni somos profesores, pero lo que sabemos se lo queremos enseñar para que mejoremos. Sí, ese fue el pensado. Y nuestros hermanos muy dispuestos, empezamos a dar una clase semanal, nos reuníamos en un salón y enseñar gramática, practicar solfeo, entrenamiento auditivo, rítmicas, muchas cosas. Y nos reuníamos y los hermanos motivados, alegres, contentos. Hermano, sin pensarlo, sin quererlo, empezó
hermanos de la iglesia. Estábamos solo con el grupo de alabanza queriendo que pudiéramos avanzar. Pero empezaron hermanos de la iglesia a decir, venga, yo también quiero aprender cómo hago. No, pero es que nosotros no damos clase, estamos solamente formando el grupo de alabanza. No, pero ¿cómo hacemos? Yo quiero servirle al Señor, yo quiero aprender. Bueno, entonces por ahí empezamos a dar unas clases, hágale y dele aquí. Y resulta que empezaron jovencitos también a decir, yo quiero aprender, gente de otras iglesias, yo quiero aprender, mire, enséñeme. A mí me dijeron que aquí daban clases. Sí, pero solo los del grupo de alabanza, aquí no tenemos escuela de música. Ay, no, pero enséñeme, porque es que yo no quiero aprender en tal academia o en la Casa de la Cultura o aquí o allá, porque pues no, yo quiero es aprender en un ambiente cristiano, que me enseñen profesores cristianos y música cristiana, etcétera. Ay, hermano, para resumirle la historia, ese proyecto se fue creciendo. Nosotros no lo buscamos, no lo queríamos. Pero ese proyecto se fue creciendo en una magnitud impresionante. Llegamos a tener no quiero exagerar, no quiero mentirle, 150 estudiantes, recuerdo, y no temo equivocarme. Llegamos a tener 150 estudiantes y tal vez fue un poquito más. 150 estudiantes, hermano, gente que venía de otras ciudades. Escúchelo. Gente que venía de otras ciudades. No le cuento esto porque yo sea el súper. No, yo ni siquiera soy profesional. Le estoy contando lo que Dios hace a través de una visión con ganas de servir a la gente. A través de una visión con ganas de ser productivos. Y venía gente, hermano, allá a Palmira, gente del Cauca, del departamento del Cauca, gente de Puerto Tejada, personas de la misma capital del Valle, de Cali, iban hasta Palmira a estudiar. Hermano, nos tocó organizarnos en todo caso, nos tocó organizarnos, contratamos entonces profesores, ya entonces se estableció ahí sí la escuela de salmistas, Adorarte, adora con tu arte, y se estableció. Y nos tocó contratar profesores y entonces decirle a la gente, bueno, usted quiere aprender, nos toca pagarle al profesor porque nosotros no damos abasto. Son muchos, toca pagarle al profesor, toca contratarlo. Listo, ¿cuánto hay que dar? Y empezamos. Y Dios nos aparejó la gente, puso las personas, y les enseñamos doctrina de la adoración, les enseñamos instrumento, gramática, todo. Hermano, y ese asunto en unas magnitudes tremendas que hasta el día de hoy esa visión sigue sonando por ahí. Hasta el día de hoy esa visión continúa. Y le digo y le cuento, Dios a través de esa escuela no solo llegó el momento en que no solo podíamos pagarle a los profesores y pagarles bien lo que ellos cobraban. No, sino que además le quedaba ganancia a la escuela de música, que recuerdo que alcanzamos a comprar 15 teclados, 15 pianos con sus bases, alcanzamos a comprar un bajo, alcanzamos a comprar instrumentos, hermano, de la escuela. Alcanzamos a irnos de paseo con los profesores. Hermano, cuando algo nace del anhelo de servir a otros, Dios lo prospera, Dios está en el asunto. Dios está allí. Por eso le cuento este testimonio. Y ahí hay otros más. Porque es que yo lo he visto en mi familia, lo he visto en mi papá, lo he visto en mi propia vida, lo he visto en todo mi alrededor. Dios me ha permitido verlo. Como gente, hermano, que quiere servir, que quiere hacer lo correcto, que quiere ser productivos, poner esos talentos al servicio de los demás. Sin recelo, no. Son prosperados, son bendecidos, hermano. Le repito, son sobreabundados. Es que el temor de servir es quedarme pobre. No me va a alcanzar la plata, todo lo tengo que hacer gratis. Mentira. Sirva con gusto, no desperdicie ninguna oportunidad para servirle a la gente y Dios lo bendice. Dios lo va a bendecir. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra del Señor. En el servicio hay grandeza. Si usted y yo queremos servir a los demás, hay grandeza, hay grandeza. Hay cosas maravillosas. Eso es. Dios le ha dado la orden al ser humano de ser productivo. No se le olvide eso. No se nos puede olvidar a ninguno de nosotros eso.
Dios le ha dado la orden al ser humano de que sea productivo. Esa es la orden que Dios le ha dado al ser humano. Esa es la orden que Dios le ha dado al hombre. Así como le dijo a la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Así mismo, usted y yo fuimos puestos en este planeta Tierra y fuimos puestos en esta ciudad y en la ciudad donde usted pertenece y fuimos puestos en el país donde fuimos puestos no por casualidad, no, sino porque Dios te diseñó para el lugar, para la época, para los años y para el propósito y el fin con el cual te creó. Y el fin y el propósito con el cual Dios te creó es bueno y es maravilloso e incluye que tú y yo podamos servir y ser productivos y ser de bendición para las demás personas. Ser de bendición, ser de victoria, ser de beneficio para las demás personas. Pero le repito, el mundo y la gente que no tiene a Dios, le duele servirle a otros. Siempre está pensando, ¿y qué gano yo? Pero ¿cómo yo voy a beneficiar al otro y yo no gano nada? No, pero ahora en Cristo, usted y yo podemos tener claros que, pues que es Dios el que nos bendice. Y que si puedo servir a otro con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago o con lo que sé hacer, hermano, es una bendición. Y lo hago con gusto, con gozo. También los conozco, muchos más. Sí, ya le dije que los conocía. Personas que sirven, hermano, desinteresadamente y son prósperos, son bendecidos. Además, podemos seguir analizando un poquito más esto. Dios le dio la orden a la tierra, produzca hierba verde, ¿sí? Pero resulta que la hierba y los árboles, bueno, nacen, pero ¿cómo nacen? ¿O cómo logran permanecer y cómo logran ser frondosos? Vaya por favor conmigo al Salmo 1. Salmo 1, recordémoslo un poquito, usted lo conoce, pero leámoslo una vez más. Salmo 1. En el versículo 1 podemos leerlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El árbol, la planta, la semilla necesita de agua para poder germinar, para poder surgir, crecer, fortalecerse y finalmente dar fruto, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Necesitamos la palabra de Dios. Lo hablábamos la semana pasada. El agua, tipología de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El agua no le va a faltar. Y por lo tanto, como el agua no le falta, entonces no le va a faltar el fruto. Va a ser verde, va a estar vigoroso, verde, bendecido, fuerte. Y aunque venga el verano más fuerte, el calor más aterrador, ese árbol no va a sufrir, esa persona no va a sufrir. Porque está junto a corrientes de agua, está ahí, con la provisión del agua constante, todo el tiempo. Entonces enchufemos, unamos, armemos este asunto. El Señor nos mandó a dar fruto, el Señor nos mandó a ser productivos. Pero para ser productivos necesitamos estar conectados con la fuente del Creador. Para poder ser productivos, iglesia de Cristo y cualquier persona que me escuche, así no sea cristiano, usted no puede dar el fruto pleno que Dios lo diseñó para que diera si usted no está conectado con la fuente que es Dios, que es Cristo, su palabra. No lo podremos dar. No lo podremos dar. Los más grandes hombres
gente, grandes pensadores, grandes científicos, estas personas finalmente han tenido que reconocer a Dios. Gente, físicos, científicos, pensadores, gente grande, hermano, gente impresionante, han tenido que reconocer a Dios. Finalmente terminan reconociendo a Dios. Finalmente terminan reconociendo a nuestro Padre Celestial y diciendo y siendo conscientes que sin Dios no somos nada. Sin el Señor no podríamos hacer nada y cosas por el estilo. Si yo no me conecto a la fuente de la vida, si yo no me conecto a la fuente que es Dios, a la fuente de mi vida, que es Dios, mi vida no va a ser lo productiva que podría llegar a ser. Le repito, puede ser productiva, claro. Una persona sin Dios que con los talentos y las virtudes que Dios le ha dado y los dones, pues sirva a los demás y haga cosas buenas, puede ser productivo, claro que sí. Pero le repito, no vas a alcanzar tu máximo potencial si no te conectas a la fuente. Yo no voy a alcanzar mi máximo potencial si no me conecto a la fuente que es mi Dios y su palabra. No la voy a alcanzar. Tú quieres alcanzar tu máximo potencial. Tú quieres alcanzar todo el éxito. Y de eso se habla entre los empresarios y entre los de pensamiento positivo y muchas cosas más. Y eso no se logra con meditación trascendental. Y eso no se logra con prácticas extrañas. No, eso se logra conectándose a la fuente de la sabiduría, a la fuente de la vida, que es mi Dios, mi Padre Celestial y que me dejó su palabra. Y entonces si yo vivo conectado con la Biblia, viviendo la Biblia, entendiendo la Biblia todo el tiempo, alimentándome de ella, entonces voy a ser como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que aunque hayan brisas, haya tormentas, hayan vientos recios, y aunque venga el verano, y aunque venga la pandemia, y aunque vengan momentos difíciles y señales que se tienen que cumplir antes de que Cristo venga, aunque pasen todos estos vientos recios, ese árbol no se va a secar, no se va a caer, no va a ser arrancado, porque está plantado junto a corrientes de aguas, por lo tanto tiene muy buena raíz, por lo tanto está vigoroso y verde todo el tiempo y fuerte, fortalecido siempre, porque está ahí alimentándose de la palabra de Dios. Ahí, tomando de la fuente, dice una canción muy bonita, muy antigua por ahí. Tomando de la fuente. Entonces, te repito, y que sea una de las cosas que podamos rescatar hoy de este mensaje. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, por supuesto, pero el complemento, lo completo, no puede estar desconectado de la palabra del Señor. Léalo y verá, yo se lo he mencionado, pero léalo, recordémoslo una vez más. Lo que le dijo el Señor a Josué no simplemente le dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Y ya, no, le dijo el versículo, capítulo 1, versículo 7, por ejemplo, lo podemos leer. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero no lo deja ahí nada más, sino que le dice para qué. Sino que solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿sí o no? Sea prosperado en todo lo que emprendas, le vaya bien, tenga éxito. Pero ser esforzado y valiente, sí, hay personas que son esforzadas y valientes. Hay cristianos que son esforzados y valientes y se esfuerzan y no son negligentes, son diligentes y trabajan y hacen aquí y hacen allá, no son perezosos. Pero ojo, falta la parte de la palabra del Señor. No es solamente esforzarse y ser valiente, no, es esforzarse y ser valiente para poner por obra las palabras que Dios nos ha dejado escritas aquí, porque de esa manera y solo así lo que yo haga me va a salir bien. Dice la Biblia, no es algo que yo le esté diciendo para emocionarlo, no. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra del Señor. Nos va a ir bien. Pero la palabra, la fuente, las aguas tienen que correr.
Las aguas tienen que estar ahí. Yo tengo que estar conectado allí, bebiendo de la fuente, de las aguas, que es la palabra de Dios, de la fuente de la vida, que es mi Dios, que es mi Padre Celestial. Eso es. Y entonces mi vida va a ser prosperada. Y entonces mi vida va a ser un éxito. Oh, gente exitosa. Y se habla de ser tu propio jefe. ¿Sí o no? Ser tu propio jefe. Y eso es igual a ser exitoso. No, mentira. Hay personas que son tan indisciplinadas y tan malos administradores que siendo su propio jefe, entonces se deja llegar tarde, se deja ser negligente, perezoso y nunca alcanza nada. Tremendo. Jamás alcanzaremos nuestro máximo potencial si no nos conectamos con Cristo y con su palabra. Jamás alcanzaremos el máximo potencial que Dios puso en nosotros, de los talentos, capacidades, dones. Nunca alcanzaremos ese potencial máximo si no nos conectamos con la fuente que es nuestro Dios. Vaya por favor a Lucas. Capítulo número 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Escuche. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero Pedro captó el mensaje. Pedro estaba escuchando al maestro hablar. Pedro escuchó que Jesús hablaba de Dios y entendió el mensaje y dijo: Mas en tu palabra echaré la red. Como quien dice: Mas porque tú me lo mandas, yo lo voy a echar. O sea, ya lo hemos hecho, Señor, ya lo hicimos. Lo que tú estás diciendo ya lo hicimos. Pero solo porque tú lo dices, porque tú lo pides, lo voy a hacer. Por tu palabra, lo voy a hacer. Y dice la Biblia: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oh, tremendo. Si está entendiendo que Simón Pedro era un pescador experimentado, un pescador de profesión, experimentado. Pedro, sí. Y él puso todo su conocimiento, él puso toda su experiencia ahí. En ese punto, en ese arte, en lo que ellos hacían, lo puso. Y puso toda su ciencia, todo su conocimiento, hizo aquí, hizo allá. Lo hizo. Y no les sirvió de nada. Dice que ellos al final se devolvieron, estaban ahí y estaban limpiando sus redes porque dijeron: ni modo, cogimos fue puro mugre y no pescamos nada. Y estaban limpiando las redes, iban a ir para la casa frustrados. Le repito, eran pescadores, experimentados, gente de profesión. Pero llegó el Señor Jesús. Escuche, Pedro se conectó con Jesús, se encontró con Jesús, se conectó con él y le hizo caso. ¿Y qué pasó? Como resultado, aquel pescador promedio que era Pedro estaba haciendo una hazaña impresionante. Estaba haciendo una hazaña, mejor dicho, estratosférica. Algo nunca antes visto. Pedro salió de lo promedio y de lo común y realizó la pesca más grande de su vida. ¿Por qué? ¿Cuándo realizó la pesca más grande de su vida, Pedro? Pues cuando se conectó con Jesús. Cuando se conectó con Jesús y le hizo caso a Jesús, entonces vino una pesca milagrosa. Entonces el pescador promedio empezó a hacer
cosas sobrenaturales, empezó a ver cosas impresionantes que jamás había visto en su vida. Pescó los peces que no había pescado jamás en una sola pesca. Le repito, tu potencial y mi potencial nunca lo descubriremos al máximo si no nos rendimos al Señor. Si no rendimos nuestra vida y nuestros talentos a Dios, nunca las conoceremos. Nunca lo conoceremos. Nunca sabremos qué fue todo lo que Dios planeó conmigo. Y de rendirlo, pero rendirlo todo. Si yo rindo una partecita y el resto me lo reservo porque es que esto sí me costó. No, si rendimos todo, Dios con todo nos bendice y Dios todo lo potencializa, lo multiplica. Y ahí vamos a conocer que somos gente exitosa y gente plena. Vidas realizadas, pero solo en Jesucristo el Señor. Gente productiva, gente que sirve a los demás y gente con su potencial al máximo. Eso es lo que va a pasar.